Hey, ¿qué pasa, chicos, chicas y grandes? Yo soy Roberto y espero se encuentren muy bien. Hoy les traigo el final del libro Las aventuras de Huckleberry Finn de Mark Twain. Restan solo 6 capítulos, así que vamos a romper un poco la racha de los 5 para terminar de una vez con este libro. Espero que lo disfruten y muchas gracias a las 100 personas que han ido conmigo a lo largo de estos videos. Ojalá y en un futuro muchas personas más se unan para disfrutar de esta gran obra. Sin nada más que agregar, comencemos. Capítulo 38. Aquí se rompió un corazón cautivo. Fue de alivio el trabajo que nos costó hacer las plumas y también la sierra, y Jim dijo que la inscripción sería lo más duro de todo. Quiero decir, la que ha de escribir el prisionero en la pared. Pero era necesaria. Tom dijo que había que hacerla. No sabía de ningún prisionero de estado que no hubiera hecho una inscripción para que quedase y también su escudo de armas. Fíjate en Lady Jane Grey, dijo. Fíjate en Guilford Dudley. Fíjate en Northumberland. Supongamos que si hay mucho trabajo, Hawk, ¿y qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo lo evitas? Jim tiene que dejar su inscripción y su escudo de armas. Así lo hacen todos. Jim dijo: Pero, amo Tom, si yo no tengo escudo de armas, no tengo nada más que esta camisa, y ya sabe que tengo que poner mi diario en ella. Oh, no comprendes, Jim. Un escudo de armas es muy diferente. Bueno, dije, pero de todos modos, a Jim no le falta razón cuando dice que no tiene escudo de armas porque no lo tiene. Eso ya lo sabía yo, contestó Tom, pero apuesto a que lo tendrá antes de salir de aquí, porque va a salir bien, y sin que haya ningún fallo en sus antecedentes. De modo que mientras Jim y yo limábamos las plumas con una piedra cada uno, haciendo Jim la suya de latón y yo la mía de la cuchara, Tom se puso a pensar un escudo de armas. Al cabo de un rato dijo que había pensado en tantos buenos que no sabía cuál escoger, pero que le parecía tener uno por el que se decidiría. Dijo: En el escudo pondremos barra or en la base del cartón diestro, en la faja cruz de San Andrés morada, con un perro de Couchant, y una cadena almenada debajo de una pata en recuerdo de la esclavitud, con un cabrío sínople en un jefe dentado, y 3 líneas entrantes en campo azul, parte de ello con las puntas del ombligo rampantes sobre el zigzag dentado. Timbre, un negro fugitivo, sable, con su atillo al hombro sobre barra siniestra, y un par de gules como tenantes, que somos tú y yo. Divisa, maggiore fretta, minore atto. Lo saqué de un libro, quiere decir, a más prisa, menos prisas. Recanastos, dije yo. Pero, ¿qué significa lo demás? No hay tiempo para ocuparnos de eso. Hemos de trabajar como el mismísimo demonio. Bueno, pero al menos, insistí. ¿Qué quiere decir parte de ello? ¿Qué es una faja? Una faja es... Tú no necesitas saber lo que es una faja. Yo te enseñaré el modo de hacerla cuando llegue el momento. ¿Qué diablos, Tom? Bien podrías decírselo a uno. ¿Qué es una barra siniestra? Oh, no lo sé, pero la tiene toda la nobleza. Era así. Cuando no le quería explicar a uno una cosa, no lo hacía. Ya podías pasarte una semana tirándole de la lengua. Daba igual. Tenía resuelta la cuestión del escudo de armas, de modo que ahora se puso a resolver el resto de esa parte del asunto, que era pensar una inscripción melancólica. Dijo que Jim tenía que tenerla,
como todos. Se inventó una infinidad, y las escribió en un papel y las leyó en alta voz. Así. Número 1. Aquí se rompió un corazón cautivo. Número 2. Aquí acabó la impaciencia con la triste vida de un pobre prisionero, abandonado del mundo y de los amigos. Número 3. Aquí estalló un corazón abrumado por la soledad, y un espíritu agotado marchó a su eterno descanso tras 37 años de solitario cautiverio. Número 4. Aquí, sin hogar y sin amigos, pereció después de 37 años de amargo cautiverio un noble extranjero, hijo natural de Luis XIV. La voz de Tom tembló al leerlas y poco le faltó para romper a llorar. Cuando acabó, no sabía decidir cuál tenía que grabar Jim en la pared. Tan buenas eran todas. Pero por último dijo que las podría escribir todas. Jim dijo que le costaría un año grabar tantísimas cosas en los rollizos con un clavo, y esto sin contar que no sabía hacer las letras. Pero Tom dijo que se las marcaría él, y así no tendría más que seguir las rayas. Al poco rato dijo: «Ahora que lo pienso, los rollizos no valen. Las mazmorras no tienen paredes de rollizos. Las inscripciones hay que hacerlas en la roca. Traeremos una roca». Jim dijo que aún eran peor las rocas que los rollizos. Dijo que necesitaría más tiempo para grabarlas en una roca que no saldría nunca de allí. Pero Tom dijo que me permitiría ir a mí a ayudarle a hacerlo. Después echó una mirada para ver cómo progresábamos Jim y yo con las plumas. Era un trabajo muy tostón, duro y lento, y no dejaba que mis manos se curaran de sus llagas. Y apenas parecíamos adelantar nada, de modo que Tom dijo: «Ya sé cómo arreglarlo. Necesitamos una piedra para el escudo de armas y las inscripciones melancólicas, y podemos matar 2 pájaros con esa misma piedra. Hay una muela muy grande allá en el aserradero. La robaremos y grabaremos en ella las inscripciones, y nos servirá de paso para hacer las plumas y la sierra». La idea no estaba mal, y la muela no tenía nada de manejable, pero decidimos acometer la empresa. Aún no era medianoche, de modo que nos fuimos al aserradero dejando a Jim trabajando. Cogimos la muela y nos pusimos a hacerla rodar hacia casa, pero era más pesada que un burro muerto. A veces, por más que hacíamos, no podíamos evitar que se cayera. Y si no nos aplastó fue por puro milagro. Tom dijo que acabaría con uno de nosotros, a buen seguro, antes de que hubiéramos terminado. Conseguimos llevarla hasta la mitad del camino, y para entonces ya estábamos completamente agotados, y casi nos ahogábamos de sudor. Saltaba a la vista que era inútil, que no había más remedio que ir a buscar a Jim. De modo que él levantó la cama, quitó la cadena de la pata, se la lió al cuello y salimos por el agujero, y volvimos a donde habíamos dejado la piedra. Jim y yo le metimos mano a la muela y la hicimos rodar como si nada, y Tom hizo de superintendente. Como superintendente daba ciento y raya a cuantos muchachos he conocido. Sabía hacerlo todo. Nuestro agujero era bastante grande, pero no lo bastante para dejar pasar la muela. Jim cogió el pico y enseguida lo ensanchó lo suficiente. Después Tom señaló en la muela todo lo que habíamos de grabar nosotros y puso a Jim a trabajar con un clavo por cincel y un perno de hierro, sacado del montón de la basura por martillo. Le dijo que trabajara hasta que se gastara lo que quedaba de la vela y que después podía acostarse y esconder la muela debajo del jergón y dormir encima. Después le ayudamos a enganchar otra vez la cadena a la pata de la cama, y también nos íbamos a dormir nosotros. Pero Tom se acordó de una cosa y dijo: «¿Tienes arañas aquí, Jim?» «No, señor, no tengo». «Amo Tom,
Adiós, gracias. Bueno, pues entonces te traeremos unas cuantas. Pero, querido, si yo no quiero ninguna, me dan miedo. ¿No me asustaría más tener serpientes de cascabel por aquí? Tom reflexionó unos instantes y dijo: Es una buena idea, y me parece que se ha hecho. Tiene que haberse hecho. Es lógico. Sí, es una idea de primera. ¿Dónde podrías tenerla? ¿Tener qué, amo Tom? Pues una serpiente de cascabel. Dios santo y Santa María, amo Tom. Atravesaría esa pared de rollizos de un cabezazo si entrara una serpiente de cascabel aquí. Vaya si lo haría. Pero, Jim, si al cabo de unos días ya no le tendrías ningún miedo, podrías domesticarla. ¿Domesticarla? Sí, fácilmente. No hay animal que no agradezca las muestras de cariño, las caricias, y no soñaría con hacer daño a la persona que lo acariciara. Cualquier libro te dirá eso. Tú prueba. Eso es todo lo que pido. Prueba 2 o 3 días. Si en poco tiempo puedes conseguir que te ame, y duerma contigo, y que no se aparte de ti ni un momento. Incluso podrás enroscártela por el cuello y dejar que meta su cabeza en tu boca. Por favor, amo Tom, no diga usted eso. No puedo soportarlo. Dejaría que me metiera su cabeza en la boca. Como favor, ¿eh? Apuesto a que no tendría que esperar poco tiempo si yo se lo tenía que pedir. Y es más, yo no quiero que la serpiente duerma conmigo. Jim, no seas majadero. Un prisionero ha de tener su animal favorito, y si nunca se ha hecho la prueba con una serpiente de cascabel, el ser el primero en probarlo te será de mayor gloria que cualquier otra manera que pudiera ocurrírsete para salvar la vida. Pero, amo Tom, si yo no quiero ninguna gloria de estas, si la serpiente va y me deja sin barba de un mordisco, ¿dónde está la gloria? No, señor, yo no quiero esas combinaciones. Maldita sea, ¿no puedes probarlo? No es necesario continuarlo si no sale bien. Es que la cosa ya no tendría remedio si la serpiente me muerde mientras lo pruebo. Amo Tom, casi estoy dispuesto a probar cualquier cosa que sea razonable. Pero si usted y Hawk traen aquí una serpiente de cascabel para que yo la domestique, pueden ustedes estar seguros de que yo me la aspiro. Bueno, lo dejaremos. Ya que eres tan tosudo, lo dejaremos. Podemos conseguirte unas cuantas serpientes que no sean venenosas, y puedes atarles unos botones o anillos en la cola y fingir que son serpientes de cascabel, y eso tendrá que servir, supongo. Esas podría soportarlas, amo Tom, pero maldito si no estaría mucho mejor sin ellas, se lo aseguro. Hasta ahora no sabía que daba tanta murga y molestia ser prisionero. Siempre la da cuando se hace bien. ¿Tienes ratas por aquí? No, amito, no he visto ninguna. Bueno, pues te traeremos unas ratas. Pero amo Tom, si yo no quiero ratas. En mi vida he visto bichos más molestos, que más le corran por encima de uno y que más le muerdan los pies cuando se pone a dormir. No, señor, deme usted sus serpientes venenosas y no hay más remedio que tenerlas, pero no me traiga ratas. Para mí están todas de más. Pero Jim, si tienes que tenerlas. Todos las tienen, de modo que no des la lata con eso. Nunca les faltan ratas a los prisioneros. No se da un solo caso de ello, y las adiestran, y las miman, y les enseñan a hacer cosas, y se vuelven tan amigas como las moscas. Pero también tienes que hacerles música. ¿Tienes algo con qué tocar? No tengo más que un peine, un pedazo de papel y un birimbao, pero seguro que el birimbao no les llama la atención.
Ya lo creo que sí. A ellas no les importa la clase de música que sea. Un birimbao es más que bastante para una rata. A todos los animales les gusta la música. En la cárcel o en una mazmorra se vuelven locos por ella. Sobre todo cuando se hace música triste y no se puede hacer otra cosa con un birimbao. Siempre les interesa. Salen a ver qué le pasa a uno. Sí, estás bien. Estás en buenas condiciones. Debes sentarte en la cama por la noche antes de dormirte y a primera hora de la mañana tocar el birimbao. Toca el último eslabón se ha roto. Eso es lo que hará acudir a una rata más aprisa que ninguna otra cosa. Y cuando estés tocando unos 2 minutos, verás que todas las ratas y las serpientes y las arañas y todo eso empiezan a sentirse preocupadas por ti y acuden. Y se te echarán encima y se lo pasarán la mar de bien. Sí, ella sí, seguramente, amo Tom. Pero ¿cómo se lo va a pasar Jim? Maldita la gracia si le veo la punta. Pero lo haré si no hay más remedio. Será mejor que tenga contentos a los animales y no tener disgustos en casa. Tom esperó a reflexionar para ver si se olvidaba de algo, y no tardó mucho en decir: me olvidaba de una cosa. ¿Crees tú que podrías cultivar una flor aquí? No sé, pero quizás sí, amo. Esto está bastante oscuro y no necesito una flor para nada, y me daría demasiado trabajo. Bueno, tú lo pruebas de todas maneras. Otros prisioneros lo han hecho. Una de esas candelarias que parecen espadañas crecería aquí, amo Tom, creo yo, pero daría más trabajo que provecho. No lo creas. Te traeremos una pequeña y tú la plantas en el rincón, allí, y la cultivas, y no la llames Candelaria, llámala Picciola. Ese es su verdadero nombre, cuando está en una prisión, y has de regarla con lágrimas. Pero si tengo agua de sobra, amo Tom. No es agua lo que le hace falta, has de regarla con lágrimas. Siempre lo hacen así. Amo Tom, apuesto a que yo puedo criar una de esas candelarias 2 veces con agua mientras otro empieza a criar una con lágrimas. No es esa la cuestión, tienes que hacerlo con lágrimas. Se me morirá en las manos, amo Tom, ya lo creo que sí, porque yo apenas lloro nunca. De modo que Tom se quedó sin saber qué hacer, pero reflexionó. Y después dijo que Jim tendría que arreglárselas como pudiera con una cebolla. Prometió ir a escondidas a las chozas de los negros y echar una dentro de la cafetera de Jim por la mañana. Jim dijo que eso le gustaría tanto como que le pusieran tabaco en el café, y le sacó tantas faltas a eso y al trabajo de cultivar la candelaria y de tocarles el birimbao a las ratas, y de tener que mimar y adular a las serpientes, a las arañas y a todo eso, además del trabajo que tenía que hacer con plumas, inscripciones, diarios y cosas que hacían que ser prisionero fuera una molestia, una preocupación y una responsabilidad mucho mayores que ninguna otra cosa que hubiera emprendido en su vida, que Tom por poco pierde la paciencia con él. Dijo que en todo el mundo ningún otro prisionero había tenido nunca mejores oportunidades que él para hacerse famoso, y que sin embargo era lo bastante ignorante para no saber apreciarlas, por lo que resultaban desperdiciadas en él. De modo que Jim lo sintió y dijo que no lo volvería a hacer más, y entonces Tom y yo nos fuimos a la cama. Capítulo 39. Tom escribe anónimos. Por la mañana nos fuimos al pueblo y compramos una ratonera de alambre y la bajamos al sótano, y destapamos el mejor agujero,
y en poco más de una hora recogimos 15 ratas estupendas. Después nos llevamos la ratonera para colocarla en lugar seguro y la dejamos debajo de la cama de tía Sally. Pero cuando estábamos fuera buscando arañas, el pequeño Thomas Franklin Benjamin Jefferson Alexander Phelps la encontró y la abrió para ver si las ratas saldrían. Y sí que salieron. Tía Sally entró y cuando nosotros volvimos nos la encontramos encima de la cama armándola de San Quintín, mientras las ratas, que al parecer eran muy inteligentes, hacían todo lo posible para que no se aburriera. De modo que nos cogió a los dos y nos sacudió el polvo con una vara de nogal y después subimos de pasearnos un par de horas para atrapar a otras 15 o 16. Maldito crío. Y no eran tan bonitas, por añadidura, porque las primeras eran la flor y nata de todas ellas. En mi vida he visto unas ratas tan hermosas como las de la primera redada. Conseguimos un estupendo surtido de arañas, insectos de todas clases, ranas, orugas y yo qué sé. Y hubiéramos querido conservar un nido de avispas, pero no pudimos. La familia estaba en casa. No nos rendimos enseguida porque nos dijimos que las cansaríamos a ellas o nos cansarían ellas a nosotros. Bueno, pues nos cansaron ellas. Cogimos un ungüento para aliviar el dolor y nos lo frotamos por donde nos habían picado y no tardamos en estar casi bien otra vez. Pero no podíamos sentarnos a nuestras anchas. Fuimos a buscar serpientes y atrapamos como un par de docenas de especies no venenosas, y las pusimos en un saco, y las guardamos en nuestro cuarto. Pero entonces era la hora de cenar y habíamos tenido un buen día de trabajo. ¡Y qué hambre teníamos! Cuando volvimos arriba ya no había ni una serpiente. Se conoce que no habíamos atado bien el saco y se nos habían escabullido. Pero no importaba gran cosa. Aún debían de estar rondando por la casa, de modo que alguna volveríamos a pillar otra vez. En efecto, no faltaron en casa las culebras durante una temporada. De vez en cuando se descolgaban de las vigas o de algún otro sitio, y por regla general aterrizaban en el plato de uno o sobre la mesa, y la mayoría de las veces por donde uno no quería encontrarlas. Bueno, eran bonitas y rayadas, y ni 1,000,000 de ellas hacía daño. Pero tía Sally eso no lo tenía en cuenta. Detestaba las serpientes, fueran de la raza que fueran, y de ningún modo podía soportarlas. Y cada vez que se le caía alguna encima, no importaba lo que estuviera haciendo. Abandonaba en seco el trabajo y ponía pies en polvorosa. En mi vida he visto mujer igual. Y sus gritos se oían hasta en Jericó. No había quien pudiera hacerle tocar una de ellas ni con pinzas. Y si al volverse se encontraba una en la cama, se levantaba de un brinco y pegaba un chillido que cualquiera creería que la casa estaba ardiendo. Turbaba de tal manera al anciano que éste dijo que casi hubiera deseado que las culebras no se hubieran creado. Si cuando ya hacía una semana que había desaparecido de casa la última serpiente, aún no se había repuesto tía Sally, ni con mucho. Cuando estaba sentada y pensaba en algo, uno no tenía más que tocarla con una pluma en la nuca para que diera un brinco fantástico. Pero Tom dijo que todas las mujeres eran así, y que estaban hechas de esa manera. Dios sabe por qué motivos. Teníamos nuestra paliza cada vez que una de las serpientes se cruzaba en su camino, y decía que las palizas aquellas no eran nada comparado con lo que haría como volviéramos a atiborrar la casa de ellas. A mí no me importaban las zurras, porque no eran gran cosa, pero sí que me importaban las fatigas que pasamos para reunir otra remesa. Sin embargo, conseguimos reunirlas, y todas las demás cosas también, y nunca se vio cabaña más alegre y animada que la de Jim cuando salían todos los bichos a escuchar la música y se le echaban encima. A Jim no le gustaban las arañas,
y a las arañas no les gustaba Jim, de modo que le acechaban y le hacían la vida imposible. Y él decía que entre las ratas, las serpientes y la muela apenas tenía sitio en la cama, y cuando lo tenía ni se podía dormir. Tanta era la animación. Y animación no faltaba nunca, según él, porque ellas nunca dormían todas al mismo tiempo, sino que hacían relevos. De modo que cuando las culebras se dormían, las ratas salían a cubierta, y cuando las ratas se iban, entraban de guardia las culebras. De modo que siempre tenía una cuadrilla debajo, haciéndole la pascua, mientras otra cuadrilla hacía circo encima de él. Y si se levantaba para buscar otro sitio, las arañas le atacaban al paso. Dijo que si llegaba a salir de allí algún día, jamás volvería a ser prisionero otra vez, aunque le dieran un sueldo. Bueno, pues cuando ya habían pasado 3 semanas, todo iba bastante bien. Pronto se le mandó la camisa dentro de un pastel, y cada vez que una rata le mordía, Jim se levantaba y escribía un poco de su diario mientras la tinta estaba fresca. Las plumas estaban hechas, las inscripciones y demás grabadas en la muela, la pata de la cama aserrada, y nos habíamos tragado el serrín, y menudos retortijones tuvimos. Creímos que íbamos a morir todos, pero no fue así. Era el serrín más indigesto que en mi vida he visto. Y Tom dijo lo mismo. Pero, como decía, ya teníamos hecho todo el trabajo, por fin, y todos estábamos bastante cansados por añadidura, y Jim sobre todo. Tío Silas había escrito un par de veces a la plantación de más abajo de Orleans para que vinieran a recoger su negro fugitivo, no obteniendo contestación, sin embargo, porque la plantación no existía. De modo que decidió anunciar a Jim en los periódicos de San Luis y Nueva Orleans. Y cuando habló de los de San Luis, sentí escalofríos, y comprendí que no teníamos tiempo que perder. Y Tom dijo que había llegado el momento de los anónimos. ¿Qué son anónimos?, pregunté. Avisos a la gente de que se trama algo. A veces se hace de una manera y a veces de otra. Pero no falta nunca el que está espiando por ahí y da el soplo al gobernador del castillo. Cuando Luis XVI iba a escaparse de las Tullerías, lo hizo una criada. Es un buen sistema, y las cartas anónimas también. Usaremos los dos, y es corriente que la madre del prisionero cambie la ropa con él, y que se quede ella, y que él se fugue con su ropa. También haremos eso. Pero, escucha, Tom, ¿para qué queremos avisar a nadie de que se trama algo? Que lo descubran solos, eso es cuenta suya. Sí, ya lo sé, pero uno no puede fiarse de eso. Fíjate cómo han obrado desde el primer momento. Han dejado que nosotros lo hagamos todo. Son tan confiados y tan obtusos que no se dan cuenta de nada. De modo que si no les avisamos nosotros, no habrá nada ni nadie que estorbe nuestros planes. Y después de todas las molestias y de lo mucho que hemos trabajado, esta huida se hará sin pena ni gloria. No valdrá nada. Mira, Tom, por lo que a mí respecta, eso es lo que me gustaría. Bah, dijo, y puso cara de disgusto, de modo que dije, pero no pienso andar con quejas. Lo que es bueno para ti, también lo es para mí. ¿Qué vas a hacer de la criada? Lo serás tú. Tú cuélate a medianoche y róbale el vestido a esa chica amarilla. Pero, Tom, a la mañana siguiente tendremos jarana, porque es probable que no tenga más vestido que ese. Ya lo sé, pero solamente lo necesitas durante un cuarto de hora para llevar el anónimo y echarlo por debajo de la puerta. Bueno, lo haré, pero también podría llevarlo con la ropa que tengo puesta. Entonces no parecerías una criada. No, pero de todos modos nadie me verá cuando lo parezca. Eso no tiene nada que ver con el asunto.
Nosotros lo que debemos hacer es cumplir con nuestra obligación y no preocuparnos de si alguien nos ve o no cumplirla. ¿Es que tú no tienes principios? Bueno, me callo. Soy la criada. ¿Quién es la madre de Jim? Yo seré su madre. Le quitaré un vestido a tía Sally. Pues entonces tendrás que quedarte en la cabaña cuando Jim y yo nos vayamos. ¡Quita! Rellenaré la ropa de Jim con paja y la dejaré sobre la cama para que represente a su madre disfrazada. Y Jim se quedará el vestido y se lo pondrá. Y nos evadiremos todos juntos. Cuando es un prisionero de importancia el que se escapa, se llama evasión. Siempre se llama así cuando es un rey el que da tornillo, por ejemplo. Y lo mismo cuando se trata del hijo de un rey. Lo mismo da que sea hijo natural que todo lo contrario. De modo que Tom escribió el anónimo, y yo me llevé aquella noche el vestido de la chica amarilla y me lo puse, y eché la carta por debajo de la puerta tal como Tom me dijo, y la carta decía: «Alerta, algo se trama, vigilen sin descanso, un amigo desconocido». A la noche siguiente pegamos a la puerta principal el dibujo que Tom había hecho con sangre, que figuraba una calavera y dos tibias cruzadas, y a la otra uno representando un ataúd en la puerta de atrás. Jamás vi tanto miedo en una familia. No hubieran podido asustarse más si la casa hubiera estado llena de fantasmas que le salieran de detrás de todo, y debajo de las camas, y poblaran el aire. A la que una puerta golpeaba, tía Sally daba un brinco y decía: «¡Ay!». Si se caía algo, daba un brinco y decía: «¡Ay!». Y si uno le tocaba cuando estaba distraída, hacía exactamente lo mismo. No estaba tranquila, se volviera a donde se volviera, porque se imaginaba que siempre tenía algo detrás de ella. Así que no hacía más que volverse de repente y decir: «¡Ay!». Y cuando aún no había dado las 2/3 partes de la vuelta, se volvía de pronto otra vez al punto de partida, y lo decía de nuevo, y tenía miedo de acostarse, pero no se atrevía a pasar la noche en vela. De modo que la cosa marchaba sobre ruedas, según Tom. Dijo que nunca había visto salir más satisfactoriamente una cosa. Dijo que eso demostraba que estaba bien hecha. De modo que dijo: «Ahora lo gordo», y a la mañana siguiente, al rayar la aurora, preparamos otra carta y nos preguntamos qué debíamos hacer con ella, porque a la hora de cenar les habíamos oído decir que pondrían a un negro de guardia en cada puerta toda la noche. Tom bajó por el pararrayos para explorar el terreno, y encontró al negro de la puerta de atrás dormido, y le metió la carta en el cogote y volvió. La carta estaba redactada en los términos siguientes: «No me delates. Quiero ser su amigo. Una terrible banda de asesinos del territorio indio vendrá esta noche a robarles al negro fugitivo. Han intentado meterles miedo para que se queden en casa y no los molesten. Yo pertenezco a la banda, pero me he convertido y quiero dejarla y volver al buen camino, y descubriré sus infernales propósitos. Bajarán sigilosamente del norte a lo largo de la valla, al punto de la medianoche, con una llave falsa, y entrarán en la cabaña del negro a sacarle. Yo he de quedarme a cierta distancia y tocar un cuerno de hojalata si veo peligro, pero en lugar de eso balaré como una oveja en cuanto hayan entrado, y de ningún modo tocaré el cuerno. Entonces, mientras ellos estén quitándole las cadenas, acérquense y enciérrenlos con llave, y podrán matarlos a placer. No hagan nada que no sea de la manera que yo les digo, de lo contrario sospecharán algo y se armará la gorda. No quiero más recompensa que el saber que he cumplido con mi deber. Firma, un amigo desconocido. Capítulo 40.
La atropellada y magnífica fuga. Después del desayuno estábamos bastante satisfechos y cogimos mi canoa y nos fuimos por el río, de pesca, con la comida, y lo pasamos bien. Y echamos una mirada a la balsa y vimos que estaba bien, y llegamos tarde a casa para cenar. Nos encontramos allí tan angustiados y preocupados que no sabían ya si andaban de pies o de cabeza. Nos hicieron ir aprisa a la cama en cuanto acabamos de cenar, y no nos quisieron decir qué pasaba, y no dijeron una palabra de la nueva carta, ni falta que hacía, puesto que nosotros sabíamos tanto de ella como el que más. Cuando llegamos a mitad de la escalera y tía Sally volvió la espalda, nos escurrimos hacia la alacena del sótano, cargamos con una buena comida que nos llevamos al cuarto, y nos acostamos. A eso de las 11:30 nos levantamos, y Tom se puso el vestido de tía Sally que había robado, e iba a salir con la comida, pero dijo: «¿Dónde está la mantequilla?» Puse un buen pedazo encima de una rebanada de pan de maíz. «Pues entonces te lo dejarías puesto. Aquí no está». «Podemos pasarnos sin ella», dije. «Y podemos pasarnos con ella también. Ve al sótano y cógela, y después baja por el pararrayos y vente. Yo iré a meter la paja en la ropa de Jim para que represente a su madre disfrazada, y estaré preparado para balar como una oveja y largarme así que tú llegues allí». De modo que él salió y yo bajé al sótano. El cacho de mantequilla, tan grande como un puño, estaba donde lo había dejado. Cogí la rebanada de pan de maíz con ella encima, apagué mi vela y empecé a subir la escalera con mucho tiento. Llegué a la planta baja sin ninguna dificultad, pero de pronto apareció tía Sally con una vela y puse la mantequilla y el pan en el sombrero y me lo encasqueté todo en la cabeza. Y un segundo después me vio y dijo: «¿Has estado en el sótano?» «Sí, señora». «¿Qué hacías allí?» «Nada». «Nada». «Sí, señora». «Pues entonces, ¿cómo se te ha ocurrido bajar ahí a estas horas de la noche?» «No lo sé». «¿Que no lo sabes? No me contestes así. Tom, quiero saber lo que has estado haciendo ahí abajo». «No he estado haciendo nada en absoluto, tía Sally. Que me hunda si no es verdad». Creí que ahora me dejaría marchar y generalmente solía hacerlo en un caso así, pero supongo que estaban ocurriendo tantas cosas raras que le ponía nerviosa cualquier pequeñez que no estuviera rigurosamente en orden, de modo que dijo muy seria: «Tú vete a la sala y no te muevas de allí hasta que yo vuelva. Has estado haciendo algo que no debías hacer, y apuesto a que sabré de qué se trata antes de que haya acabado contigo». De modo que se fue cuando yo abrí la puerta y entré en la sala, y todo el mundo llevaba escopetas. Empecé a sentirme mal, y me dirigí a una silla con el rabo entre las piernas y me senté. También estaban sentados todos ellos, hablando alguno en voz baja, y todos nerviosos e inquietos, pero haciendo como que no lo estaban. Sin embargo, yo comprendí que sí lo estaban, porque no hacían más que quitarse el sombrero y ponérselo, y rascarse la cabeza, y cambiar de asiento, y jugar con los botones de la chaqueta. Yo no estaba nada tranquilo, pero no me quité el sombrero a pesar de todo. Estaba deseando que tía Sally volviera y acabara conmigo, y me diera unos coscorrones si quería, y me dejara largarme y decirle a Tom que habíamos llevado la cosa demasiado lejos, y que era necesario que empezáramos a dejar de hacer el tonto y nos largáramos con Jim antes de que aquella gente acabara la paciencia y fuera a buscarnos. Por fin volvió y empezó a coserme a preguntas, pero yo no podía contestarlas bien. No sabía si estaba de pies o de cabeza, porque aquellos hombres estaban ya tan impacientes que algunos querían ir inmediatamente a prepararles una emboscada a los asesinos.
Decían que faltaban ya muy pocos minutos para medianoche. Otros trataban de contenerles y de hacerles esperar a que se oyera el balido de una oveja. Y tía Sally, venga dale que te pego con las preguntas. Y yo estaba temblando de pies a cabeza y a punto de caerme al suelo de tanto susto que tenía. Además, la habitación se iba calentando más y más, y la manteca empezaba a derretirse y resbalarme por el cuello y por detrás de las orejas. Y cuando al poco rato uno de ellos dijo: «Yo soy partidario de que vayamos y entremos nosotros primero en la cabaña, y ahora mismo, y pillarles cuando lleguen». Por poco me desmayé, y un pringón de manteca me resbaló por la frente, y tía Sally, que lo vio, se puso más blanca que una sábana y dijo: «Dios santo, ¿qué le pasa a este chico? ¿Cómo hay Dios que tiene fiebre cerebral y se le están derritiendo los sesos?» Y todo el mundo corrió a ver, y ella me quitó el sombrero de un tirón y salió el pan y lo que quedaba de mantequilla. Y ella me cogió del brazo y dijo: «¡Qué susto me he llevado! Y cuánto me alegro y cuán agradecida estoy de que solo sea eso, porque tenemos la suerte de espaldas, y los males nunca vienen solos. Y cuando vi eso creí que te habíamos perdido, porque lo conocí por el color y todo. Era tal como tendrías los sesos, sí. Ay, señor, señor, ¿por qué no me dijiste que habías bajado al sótano por eso? A mí no me hubiera importado. Ahora lárgate a la cama y que yo no vuelva a verte hasta por la mañana». En un segundo subí la escalera, y en otro me deslicé por el pararrayos y corrí en la oscuridad hacia el cobertizo. Apenas podía hablar, tan grande era mi ansiedad. Pero le dije a Tom tan aprisa como pude que teníamos que salir volando, sin perder un instante. La casa estaba llena de hombres con escopetas. Se le iluminaron los ojos. Dijo: «¿De veras? ¡Qué estupendo! Pero, Hawk, si pudiera volver a hacerlo otra vez, apuesto a que haría venir 200, si pudiéramos aplazarlo hasta...» «Date prisa, date prisa. ¿Dónde está Jim?» «A tu lado. Puedes tocarle con solo alargar el brazo. Está vestido y todo a punto. Ahora saldremos y daremos la señal del balido». Pero entonces oímos pasos de hombres que se acercaban a la puerta, y el ruido que hacían al tocar el candado. Y uno dijo: «Les dije que llegaríamos demasiado pronto. No han venido. La puerta está cerrada con llave. Escúchenme. Unos cuantos se encierran en la cabaña y pueden esperarles en la oscuridad y matarles cuando lleguen. Los demás se reparten por ahí y escuchan a ver si los oyen venir». De modo que entraron, pero no pudieron vernos en la oscuridad, y por poco nos pisan cuando corríamos a meternos debajo de la cama. Pero pudimos hacerlo y salir rápidamente por el agujero sin hacer ruido. Jim primero, yo después y Tom el último, lo que estaba de acuerdo con las órdenes de Tom. Ahora estábamos en el cobertizo y oímos pasos muy cerca, fuera, de modo que nos deslizamos hasta la puerta, y Tom nos paró allí y acercó el ojo a una rendija, pero no pudo distinguir nada, tan oscuro estaba todo. Nos dijo muy bajo que esperaría a que los pasos se alejaran, y que cuando nos diera un codazo, Jim debía deslizarse fuera primero, y el último él, de modo que aplicó el oído a la rendija y escuchó, y escuchó, y escuchó, y los pasos seguían arrastrándose por los alrededores. Y por último nos dio un codazo y salimos, y nos agachamos, conteniendo la respiración y sin hacer el menor ruido, y nos dirigimos cautelosamente a la valla en fila india, y llegamos a ella sin novedad, y Jim y yo la saltamos. Pero a Tom se le engancharon los pantalones en una astilla del barrote más alto, y después oyó pasos,
que se acercaban, de modo que tuvo que dar un tirón para soltarse, lo que partió la astilla e hizo ruido, y al aterrizar a nuestro lado alguien gritó con voz fuerte: «¿Quién va? Contesten o disparo». Pero no contestamos, levantamos los pies y salimos disparados. Entonces sonó una carrera y un ¡pum, pum, pum!, y las balas empezaron a silbar a nuestro alrededor. Les oímos gritar: «¡Ahí están! ¡Van hacia el río! ¡Tras ellos, muchachos! ¡Y suelten a los perros!». Y emprendieron la persecución a todo correr. Los oíamos porque llevaban botas y daban aullidos, pero nosotros no llevábamos botas ni aullábamos. Tirábamos por el camino de la serrería, y cuando se nos acercaron demasiado, nos escondimos tras unos matorrales y los dejamos pasar de largo, y después nos pusimos a andar detrás de ellos. Todos los perros habían sido encerrados para que no ahuyentaran a los ladrones, pero ya los había soltado alguien y se acercaban armando tanto jaleo como si fueran 1,000,000. Sin embargo, eran nuestros perros, de modo que nos paramos en seco hasta que nos alcanzaron. Y cuando vieron que solo éramos nosotros y que no teníamos nada emocionante que ofrecerles, se limitaron a saludarnos y siguieron adelante, hacia donde se oían los gritos y el ruido. Entonces volvimos a ponernos en marcha y corrimos tras ellos hasta cerca del aserradero, y después cruzamos por los matorrales hasta donde estaba amarrada mi canoa, y embarcamos y remamos como el mismísimo demonio hacia el centro del río, pero no hicimos más ruido que el absolutamente necesario. Después remamos tranquilamente a la isla donde estaba la balsa, y los oíamos aullar y gritarse unos a otros arriba y abajo de la ribera, hasta que estuvimos tan lejos que los sonidos se fueron apagando y dejaron de oírse por completo. Y cuando saltamos sobre la balsa, dije: «Ahora, Jim, eres otra vez un hombre libre, y apuesto a que no volverás a ser esclavo». «Y buena faenita ha sido, Hawk. Se planeó maravillosamente y se hizo maravillosamente, y no hay quien sea capaz de idear un plan más complicado y magnífico de lo que era ese». Todos estábamos alegres a más no poder, pero Tom era el que estaba más contento de todos, porque llevaba una bala en la pantorrilla. Cuando lo supimos, a Jim y a mí se nos pasó un poco la animación. La herida le estaba doliendo bastante y le sangraba, de modo que le acostamos en el cobertizo y rasgamos una de las camisas del duque para vendarle. Pero dijo: «Denme los trapos, lo puedo hacer yo solo. No se paren ahora, no pierdan el tiempo por aquí, cuando la evasión ha salido tan espléndidamente. A los remos y a navegar. Muchachos, lo hemos hecho estupendamente. A ver si no». Lástima que no nos hubiéramos encargado nosotros de Luis XVI. No habría hijo de San Luis. Asciende al cielo, escrito en su biografía. No, señor, nos lo hubiéramos llevado al otro lado de la frontera. Eso es lo que hubiéramos hecho con él, y con la misma habilidad que si no hubiera sido nada, por añadidura. ¡A los remos! ¡A los remos! Pero Jim y yo estábamos teniendo un conciliábulo y pensando, y cuando hubimos reflexionado 1 minuto, yo dije: «Dilo, Jim». De modo que él dijo: «Bueno, pues he aquí como yo veo las cosas, Hawk. Si hubiera sido él el que hubiera sido puesto en libertad y uno de los muchachos hubiera recibido un tiro, hubiera dicho: anden y sálvenme, y no se preocupen de un médico para salvar a éste. ¿Es amo Tom Sawyer así? ¿Hubiera dicho eso? Claro que no. Pues bueno, ¿lo va a decir Jim? No, señor.
Yo no me muevo de aquí sin un médico, así tenga que estarme 40 años. Ya sabía que Jim tenía unos sentimientos muy nobles, y esperaba que dijera lo que dijo, de modo que ya estaba decidido, y le dije a Tom que iba a buscar un médico. Armó la gran escandalera, pero Jim y yo nos mantuvimos en nuestros 13 y no quisimos ceder, de modo que quiso salir del cobertizo arrastrándose y desamarrar él mismo la almadía, pero no le dejamos. Entonces nos soltó una bronca, pero no ganó nada. Entonces, cuando me vio preparando la canoa, dijo: «Bueno, pues ya que has de ir, te diré lo que has de hacer cuando llegues al pueblo. Cierra la puerta y véndale al médico los ojos bien fuerte, y hazle jurar que guardará el secreto, y ponle una bolsa llena de oro en la mano, y después lo coges y le llevas por todas las callejuelas, y todo eso en la oscuridad, y después lo traes aquí en canoa, dando un rodeo por entre las islas, y regístrale y quítale la tiza y no se la des hasta que le tengas otra vez en el pueblo. Si no, marcará con tiza la balsa para poder encontrarla de nuevo. Es lo que hacen todos». Así que dije que lo haría y me fui. Y Jim había de esconderse en el bosque cuando viera llegar al médico hasta que se hubiera marchado. Capítulo 41. Serían espíritus. El médico era un anciano muy amable y de bondadoso aspecto, o al menos a mí me causó esta impresión. Le dije que mi hermano y yo habíamos estado cazando en Isla Española el día anterior por la tarde, y que habíamos acampado en los restos de una balsa que encontramos. A eso de medianoche, en sueños, debía de haberle dado un puntapié a la escopeta porque se disparó y le dio en una pierna. Y queríamos que él fuera allí para curarle y no dijera una palabra, ni se lo contara a nadie, porque queríamos volver a casa aquella noche y dar una sorpresa a la familia. «¿Cuál es su familia?», preguntó. «Los Phelps, que viven allá abajo». «Ah», dijo, y después de un momento: «¿Cómo dices que se pegó el tiro?». «Tuvo un sueño», dije, «y se pegó un tiro». «¡Qué sueño más singular!», dijo, de modo que encendió una linterna y tomó las alforjas de la silla de montar y nos pusimos en marcha. Pero así que vio la canoa no le gustó nada su aspecto. Dijo que sería bastante grande para uno, pero no parecía muy segura para dos. Yo dije: «Oh, no tenga miedo, pudo con los 3 divinamente». «¿Los 3? «Pues sí», di yo, y las escopetas. Eso es lo que quiero decir». «Ah», dijo. Puso el pie en la borda y sacudió la embarcación y meneó la cabeza, y dijo que miraría por ahí a ver si encontraba una mayor, pero todas estaban trabadas con cadena y candado, de modo que tomó mi canoa y me dijo que le esperara a que volviera o que yo me buscara otra embarcación, que tal vez sería mejor que me volviera a casa y les fuera preparando para la sorpresa, si quería. Pero yo dije que no. Le expliqué la manera de encontrar la balsa y se fue. No tardé en tener una idea. Me dije: ¿y si no puede curar esa pierna en menos de un periquete, como se dice? ¿Rondar por ahí hasta que se vaya de la lengua? No, señor, ya sé lo que haré. Le esperaré y cuando vuelva, si dice que tiene que volver, también iré yo, así tenga que ir a nado, y le cogeremos y le ataremos, y nos quedaremos con él, y nos iremos navegando río abajo. Y cuando Tom ya no lo necesite, le pagaremos lo que valga o todo lo que tengamos, y después lo dejaremos desembarcar».
De modo que entonces me metí entre un montón de maderas a dormir un rato, y cuando me desperté brillaba el sol por encima de mi cabeza. Salí corriendo hacia la casa del médico, pero me dijeron que se había marchado aquella noche. No sabían a qué hora, y que aún no había regresado. Bueno, pensé yo, mala señal es esa para Tom. Me iré a la isla corriendo. De modo que eché a correr y doblé la esquina, y por poco embisto a tío Silas en el estómago. Dijo: «Pero, Tom, ¿dónde has estado todo este tiempo, Perillán?» «Yo no he estado en ninguna parte», dije. «No hacía más que buscar al negro fugitivo. Sid y yo». «¿Pero dónde diablos se fueron? Su tía está muy intranquila». «Pues no había por qué estarlo, porque no nos pasaba nada. Seguimos a los hombres y a los perros, pero corrieron más que nosotros, y los perdimos. Nos pareció oírles por el agua. Cogimos una canoa y salimos tras ellos, y cruzamos y no supimos dar con su rastro. De modo que remamos ribera arriba y nos dormimos, y no nos despertamos hasta hace cosa de 1 hora. Entonces remamos hacia aquí para ver qué noticias había, y Sid está en la estafeta de correos para ver qué pesca, y yo voy a buscar algo que comer para los dos y después nos vamos a casa. De modo que fuimos a correos a recoger a Sid, pero como yo me sospechaba, no estaba allí. El viejo recogió una carta y esperamos un poco más, pero Sid no apareció. Y el viejo dijo: «Vamos, que Sid vuelva a casa a pie, o en canoa, cuando acabe de hacer el tonto por ahí, que nosotros nos vamos en carro». No pude conseguir que me dejara quedarme para esperar a Sid. Dijo que nada se adelantaba con eso, y que tenía que irme con él para que tía Sally viera que yo estaba bien. Cuando llegamos a casa, tía Sally se alegró tanto de verme que rió y lloró y me abrazó y me dio unos cuantos de esos coscorrones suyos que no tienen gran importancia, y dijo que a Sid le esperaba otro tanto cuando se presentara. Y la casa estaba llena de estancieros y de esposas de estancieros que se quedaron a comer, y en mi vida he oído comadreo semejante. La vieja señora Hotchkiss era la peor. Su lengua no descansaba un solo instante. Dijo: «Pues sí, comadre Phelps, he registrado esa cabaña de cabo a rabo y me parece que el negro estaba loco. Así se lo dije a la comadre Dambrell. ¿Verdad, comadre Dambrell? Está loco. Esas mismas palabras dije. Ya me oyeron todos. Está tocado, decía. Todo lo demuestra, dije. Fíjense en la muela esa, decía. ¿Me dirían a mí que una persona que estuviera bien de la cabeza iba a rascar todas esas estupideces en una muela? Dije. Aquí tal y tal persona se partió el corazón, y aquí tal y cual se fue tirando 37 años y todo eso. Hijo natural de Luis no sé quién y otras burradas por el estilo. Está loco de remate, dije. Es lo que me decía primero, es lo que dije después, y es lo que digo al final, y es lo que diré siempre. El negro está loco, tan loco como Nabucodonosor, digo. Y fíjese en esa escalera hecha de trapos, comadre Hotchkiss, dijo la señora Dambrell. ¿Qué cielos puede haber querido con...? Las mismísimas palabras que le estaba diciendo no hace más de 1 minuto a la comadre Utterback, y ella misma lo dirá. Dijo ella, fíjese en esa escala de trapos, dijo. Y yo digo que dije, sí, fíjese, dije. ¿Para qué puede haberla querido? Dije. Y ella dijo, comadre Hotchkiss, dice. Pero, ¿cómo diantre pudieron colar esa muela ahí dentro? ¿Y quién cavó ese hoyo?
¿Y quién? Mis propias palabras, compadre Penrod. Le estaba yo diciendo. Pase ese plato de melaza, ¿quiere? Le estaba yo diciendo a la comadre Dunlap ahora mismo. ¿Cómo metieron esa muela ahí dentro? Dije. Sin ayuda, véanlo bien, sin ayuda. Ahí está la cosa. A mí no me diga, dije. Hubo ayuda, dije. Y ayuda abundante además, dije. Ha habido una docena ayudando a ese negro y yo desollaría hasta el último negro de esta casa, pero sabría quién lo había hecho, dije. ¿Una docena, dice? Ni 40 hubieran podido hacer todo lo que se ha hecho. Fíjese en esas sierras de cuchillo, y eso lo que habrá costado hacerlas. Fíjense en la pata de la cama cerrada con ellas. Trabajo de una semana para 6 hombres. Fíjense en ese negro hecho de paja sobre la cama. Y fíjense... Y bien que puede decirlo, compadre Hightower. Es exactamente lo que le estaba diciendo al compadre Phelps en persona. Me dice, ¿qué le parece a usted todo eso, comadre Hotchkiss? Dijo. ¿Qué, hermano Phelps? Dije. De la pata de la cama cerrada de esa manera, me dijo. ¿Opinar de ello? Dije. Digo, ella sola no se cerró. Dije. Alguien la cerró. Dije. Esa es mi opinión. Le parezca bien o le parezca mal. Podrá no valer nada. Dije. Pero valga o no valga, esa es mi opinión. Dije. Y si alguien es capaz de dar una mejor, dije, que lo haga. Dije. Nada más. Le dije a la comadre Dunlap. Dije. ¿Qué rayos? Han de haber tenido la casa llena de negros todas las noches durante 4 semanas para hacer todo ese trabajo, comadre Phelps. Fíjese en esa camisa, toda ella cubierta de escritura africana secreta, hecha en sangre. Tiene que haber habido una infinidad de ellos trabajando en eso casi todo el tiempo. Daría $2 porque me la leyeran. Que sí que los daría. Y en cuanto a los negros que la escribieron, ya les apañaría yo a zurriagazos, hasta que... ¿Gente que le ayudara, comadre Marples? Vaya si lo creería usted si hubiera estado en esta casa de algún tiempo a esta parte. Pero si han robado todo lo que han podido coger, y nosotros vigilando todo el tiempo, fíjese bien. Del mismísimo tendedero robaron la camisa, y en cuanto a esa sábana con que hicieron la escala, Dios sabe cuántas veces no la robarían, y la harina, y velas, y palmatorias y cucharas, y el calentador viejo, y 1000 cosas más que no me vienen ahora a la memoria, y mi vestido nuevo de indiana, y Silas y yo, y mi Sid, y mi Tom, vigilando constantemente día y noche, como les decía, y ninguno de nosotros pudo verlos en absoluto ni oír el menor ruido. Y después, en el último instante, mira por dónde se las piran en nuestras propias narices y se burlan de nosotros. Y no solo de nosotros, sino de los ladrones del territorio indio también. Y hasta consiguen escapar con ese negro, sanos y salvos. Y eso con 16 hombres y 22 perros pisándole los talones en aquellos momentos. Les digo que da 100 y raya a todo lo que yo haya oído contar. Si no lo hubieran podido hacer mejor los espíritus, ni ser más listos. Y seguramente serían espíritus, porque ustedes ya conocen a nuestros perros, que no los hay mejores. Bueno, pues esos perros ni siquiera les encontraron la pista una sola vez. A ver si ustedes pueden explicarme eso. Cualquiera de ustedes. Eso sí que da 100 y raya a... ¡Santo Dios! En mi vida... ¿Cómo hay Dios que no hubiera está... ladrones de casa además de... ¡Cielo santo! ¿Qué miedo tendría de vivir en semejante... miedo de vivir?
Pero si yo estaba tan asustada que apenas me atrevería a acostarme, o a levantarme, o a echarme o a sentarme, comadre Ridgway. Pero sí le robarían a uno el mismísimo... ¡Ay, cielos! Ya pueden ustedes imaginarse en qué estado me encontraría hacia la medianoche. Con decirles a ustedes que tenía miedo de que robaran a uno de la familia. Había llegado a tal extremo que ni tenía ya facultades para razonar. Eso a hora de día. Parece bastante absurdo, pero me dije, ahí están mis dos pobres niños que duermen ahí arriba, en ese cuarto tan apartado, y confieso que me sentía tan intranquila que subí la escalera y eché la llave a su cuarto. De veras, y cualquiera hubiera hecho lo mismo en mi lugar, porque, ¿saben ustedes? Cuando una se asusta de esa manera, aún sigue la cosa, y se va poniendo cada vez peor, y se le pone tonta la cesera a una, y empieza a cometer majaderías de toda clase. Una empieza a pensar, si yo fuera muchacho y estuviera ahí arriba, y la puerta no estuviera cerrada con llave, y una... Se interrumpió con una expresión rara, como de sorpresa, y después volvió la cabeza muy despacio, y cuando su mirada se posó en mí, me levanté y me fui a dar un paseo. Me dije, podré explicar mucho mejor cómo es que no estábamos en el cuarto esta mañana si salgo a reflexionar un poco sobre el asunto. Así que lo hice, pero no me atreví a irme muy lejos, porque me hubiera mandado a buscar. Y a última hora de la tarde todos se fueron, y entonces entré, y le dije que con el ruido y los disparos nos habían despertado a Sid y a mí, que nos encontramos con que la puerta estaba cerrada con llave, y que queríamos ver lo que pasaba. De modo que bajamos por el pararrayos, y los dos nos hicimos un poco de daño, de manera que no queríamos volver a hacer eso. Y después fui y le conté todo lo que había contado antes a tío Silas, y ella dijo que nos perdonaría, y que tal vez yo no era tan malo como ella había creído en un principio, ya que todos los críos eran bastante traviesos, por lo que ella veía, y que ya que la cosa no había tenido malas consecuencias, le parecía mejor emplear el tiempo en mostrarse agradecida de que estuviéramos vivos y bien, y de que nos tuviera aún, en lugar de pasar mal rato por lo que estaba hecho y ya había pasado. De modo que entonces me besó y me dio unos capirotecitos y se quedó ensimismada, y no tardó en ponerse en pie de un brinco y decir, «¡Cielo santo! Si ya es casi de noche y Sid aún no ha venido. ¿Qué ha sido de ese muchacho?» Me pareció ver una oportunidad, de modo que fui y dije, «Me iré a buscarlo al pueblo». «No harás tal, te quedarás donde estás. Con uno que esté perdido basta. Si no está aquí a la hora de cenar, irá tu tío». Bueno, pues a la hora de cenar no estuvo, de modo que mi tío Silas se fue inmediatamente después. Volvió cuando serían las 10, un poco inquieto. No había encontrado rastros de Tom. Tía Sally estaba muy preocupada, pero tío Silas dijo que no había motivo para ello. «Son cosas de chicos», dijo, «y verás cómo éste aparece por la mañana sano y salvo». De modo que tuvo que conformarse, pero dijo que de todos modos se estaría un rato levantada esperándole, y que tendría una luz encendida para que la viera. Después, cuando yo me fui a la cama, subió conmigo y llevó su vela, y me arropó cuidadosamente y me trató con el mismo cariño que una madre, mimándome tanto que me sentí vil, y como si no pudiera mirarle a la cara. Y se sentó en la cama y estuvo hablando conmigo un buen rato, y dijo que Sid era un buen muchacho, y parecía que no quería dejar de hablar de él nunca.
De vez en cuando me preguntaba si me parecía que pudiera haberse perdido, o haberse hecho daño, o ahogado tal vez, y estar a lo mejor en aquel momento tirado en alguna parte, sufriendo o muerto, sin tenerle a ella a su lado para ayudarle. Y entonces las lágrimas le resbalaban silenciosamente por las mejillas, y yo le decía entonces que Sid estaba bien, y que seguramente estaría de vuelta en casa por la mañana. Y ella me daba un apretoncito en la mano, o me besaba, y me pedía que se lo dijera otra vez, y que siguiera diciéndolo, porque le hacía bien, tan apurada estaba. Y cuando se iba a marchar, me miró a los ojos, con mucha fijeza y dulzura, y dijo: «No estará la puerta cerrada con llave, Tom, y ahí están la ventana y el pararrayos. Pero serás bueno, ¿verdad? Y no te irás. Por mí». Bien sabe Dios que yo quería marcharme, que tenía unas ganas endiabladas de hacerlo para ver a Tom, y mi intención era irme. Pero después de eso no me hubiera marchado. No, ni por un reino. No podía olvidarla a ella, y no podía olvidar a Tom. De modo que tuve un sueño agitado, y por 2 veces me deslicé por el pararrayos durante la noche y me dirigí a la parte delantera de la casa. Y allí la vi a ella, sentada junto a la vela que tenía puesta en la ventana, con la mirada fija en el camino y lágrimas en los ojos. Y hubiera querido hacer algo por ella, pero no podía hacer nada más que jurar que nunca volvería a hacer nada que la apenara. Y la tercera vez me desperté al amanecer y me deslicé por el pararrayos, y ella aún estaba allí, y la vela casi se había consumido, y tenía su cabeza de plata apoyada en la mano, y estaba dormida. Capítulo 42. ¿Por qué no ahorcaron a Jim? El viejo volvió otra vez al pueblo antes de desayunar, pero no pudo encontrar ningún rastro de Tom, y los dos se sentaron a la mesa pensando y sin decir una palabra, y con cara de tristeza, y el café se les iba quedando frío y no comían nada. Y al cabo de un rato el viejo dijo: «¿Te di la carta?» «¿Qué carta?» «La que cogí ayer en correos». «No, no me diste ninguna carta». «Pues debo de haberme olvidado». Y se puso a buscar en los bolsillos y después se fue no sé a dónde, al lugar en que la había dejado y la trajo y se la dio. Dijo ella: Pero, si es de San Petersburgo, de mi hermana». Me pareció que no me iría mal otro paseíto, pero no pude moverme. Antes de que la tía pudiera abrir la carta, se le cayó y echó a correr porque había visto algo. Y yo también. Era Tom Sawyer sobre un colchón, y el médico y Jim, con su vestido de indiana, y las manos atadas a la espalda y un montón de gente. Escondí la carta detrás de la primera cosa que me vino a mano y corrí. Tía Sally se abalanzó hacia Tom diciendo: «¡Oh, está muerto! ¡Está muerto! ¡Sé que está muerto!» Y Tom volvió un poco la cabeza y murmuró algo que demostraba que no estaba bien de la cesera. Entonces alzó ella los brazos y dijo: «Loado sea Dios, está vivo, y eso es bastante». Y le dio un beso a toda prisa, y corrió a casa a preparar la cama y empezó a dar órdenes por todas partes, a los negros y a todo el mundo, tan aprisa como pudo mover la lengua a cada paso que daba. Seguía a los hombres para ver qué harían de Jim, y el médico y tío Silas entraron en casa detrás de Tom. Los hombres estaban muy furiosos,
y algunos hablaban de ahorcar a Jim para que sirviera de escarmiento a todos los negros de por allí, y no intentara huir ninguno como había hecho Jim, dando tanto trabajo y teniendo medio muerta de miedo a toda una familia durante días y noches. Pero los otros decían: no lo hagan, no resultaría, el negro no es nuestro y saldrá su dueño y nos hará pagar por él, seguro. De modo que eso les enfrió un poco, porque la gente que siempre demuestra tener más ganas de ahorcar a un negro que ha obrado mal, también es siempre la que menos ganas tiene de pagar por él cuando ha dado satisfacción a sus deseos. Sin embargo, llenaron a Jim de improperios, y le dieron un bofetón o dos de vez en cuando. Pero Jim no dijo una palabra, ni dejó ver que me conocía. Le llevaron otra vez a la misma cabaña y le vistieron con su propia ropa, y volvieron a encadenarle, pero no a la pata de la cama, sino a una armella grande clavada en el rollizo de abajo. Y también le encadenaron las manos, las piernas, y dijeron que después de eso estaría nada más que a pan y agua hasta que viniera su dueño o fuera subastado por no haber aparecido su amo dentro de un plazo determinado. Taparon el agujero que habíamos hecho nosotros y dijeron que todas las noches montarían la guardia alrededor de la cabaña un par de estancieros armados de escopetas, y que de día habría un perro dogo atado a la puerta. Para entonces acabaron la faena aquella y estaban rematándola con una especie de rosario de insultos de despedida. Cuando se acercó el médico, echó una mirada y dijo: «No le traten ustedes más mal de lo necesario, porque no es un negro malo. Cuando llegué donde estaba el muchacho, comprendí que yo solo no podría extraerle el proyectil, y tampoco estaba en condiciones para dejarle mientras iba a buscar a alguien que me ayudara. Cada vez se agravaba más y más, y al cabo de un buen rato empezó a delirar, y no quería dejarme que me acercara, diciendo que si le marcaba la balsa con tiza me mataría, y no sé cuántas tonterías más por el estilo. Vi que no podía hacer nada con él, de modo que dije en alta voz: «Es necesario que tenga ayuda». Aún no lo había dicho del todo, que este negro salió de no sé dónde y dijo que me ayudaría él, y me ayudó, y además lo hizo perfectamente. Claro está, comprendí que se trataba de un negro fugitivo, y ahí estaba yo, y ahí me temía que quedar durante todo el santo día y la noche entera. Menudo aprieto. Tenía un par de pacientes resfriados, y naturalmente me hubiera gustado dar una vuelta por el pueblo para verles, pero no me atrevía, porque el negro podría escaparse y entonces tendría yo la culpa. Y sin embargo, ni un mal bote se acercó lo bastante para que pudiera darle un grito. Y allí me tuve que quedar hasta esta mañana al amanecer. Y en mi vida he visto un negro que fuera mejor enfermero ni más fiel, y eso que le iba la libertad en ello. Además estaba derrengado. Vi claramente que había trabajado mucho en estos últimos días. Por eso me gustó el negro. Les digo a ustedes, señores, que un negro como este vale $1000, y que se le trate bien además. Yo tenía todo lo que necesitaba, y el muchacho iba tan bien allí como si se hubiera estado en casa. Tal vez mejor, porque era tanta la tranquilidad. Pero allí estaba yo cargando con los dos, y allí me tuve que quedar hasta eso del amanecer de esta mañana. Entonces pasó un bote con unos hombres, y quiso la suerte que el negro estuviera sentado junto al jergón, con la cabeza apoyada en las rodillas, profundamente dormido. De modo que les hice una seña para que entraran en el cobertizo sin hacer ruido, y se acercaron a él y le cogieron, y le ataron, antes de que se diera cuenta de lo que estaba ocurriendo. No nos dio ningún trabajo.
Como el muchacho también estaba sumido en una especie de letargo, amortiguamos los remos, atamos un cabo a la balsa y la remolcamos silenciosamente. El negro no hizo ningún ruido ni dijo una palabra desde el primer momento. No es un negro malo, señores. Eso es lo que yo pienso de él. Alguien dijo: La verdad es que suena muy bien eso, doctor. Lo reconozco. Después los demás también se calmaron un poco y yo le quedé muy agradecido al médico por haberle hecho ese favor a Jim, y me alegraba que estuviera de acuerdo con lo que yo pensaba de él, porque me pareció que tenía buen corazón y que era un buen hombre la primera vez que le vi. Entonces todos estuvieron de acuerdo en que Jim se había portado muy bien y que merecía que se lo tuvieran en cuenta y se lo recompensaran. De modo que todos ellos prometieron enseguida y de corazón que no le insultarían más. Después salieron y le encerraron. Esperaba que dirían que iban a quitarle una o dos de las cadenas, porque eran muy pesadas, o que podría comer carne y verduras con el pan y el agua. Pero no se les ocurrió pensar en eso, y yo pensé que sería mejor no meterme en el asunto, sino que procurara hacer llegar la historia del médico a oídos de tía Sally de una manera o de otra, en cuanto salvara los escollos que yo tenía por delante. Me refiero a las explicaciones que tendría que dar para justificar mi olvido de mencionar que Sid se había llevado un tiro aquella noche que nos pasamos remando en busca del negro fugitivo. Pero no me apuraba el tiempo. Tía Sally no se movía del cuarto de Tom de noche ni de día, y cada vez que veía a tío Silas vagando por ahí, le esquivaba. A la mañana siguiente, supe que Tom iba mucho mejor y dijeron que tía Sally había ido a descabezar un sueño. Me fui pues al cuarto pensando que si le encontraba despierto podríamos inventar un cuento para que se lo tragara la familia. Pero dormía, y muy apaciblemente, por cierto, y con la cara pálida y ya no encendida como cuando llegó. Así pues me senté y me puse a esperar que despertara. Cuando había pasado como una media hora, se presentó tía Sally, y ya me tienen de nuevo en un aprieto. Me hizo una seña para que no me moviera, y se sentó a mi lado, y empezó a hablar en un susurro, y dijo que ahora podíamos estar contentos porque los síntomas eran buenos, y que ya llevaba durmiendo mucho tiempo. Volviéndose su cara más tranquila y mejorando su aspecto cada vez más, y lo más probable era que se despertara bien de la cabeza. De modo que seguimos allí, velándole, y al cabo de un rato se movió un poco y abrió los ojos con naturalidad. Echó una mirada y dijo: «Hola, pero si estoy en casa, ¿cómo es eso? ¿Dónde está la balsa?» «Está bien», dije yo. «¿Y Jim?» «Lo mismo», contesté, pero no pude decirlo muy animado. Sin embargo, él no se dio cuenta. Dijo: «Bien, magnífico. Ahora estamos bien y seguros. ¿Se lo dijiste a la tía?» Yo iba a decir que sí, pero ella intervino. «¿Qué había de decirme, Sid?», preguntó. «Pues la forma en que se hizo todo». «¿Todo qué?» «Pues todo. No hay más que una cosa. ¿Cómo pusimos en libertad al negro fugitivo? Tom y yo». «Dios santo, poner al negro ¿De qué está hablando esta criatura? Señor, está delirando otra vez». «No, no estoy delirando. Sé lo que me digo. Sí que le pusimos en libertad. Tom y yo nos propusimos hacerlo y lo hemos conseguido». Ya había empezado.
Y ella no le contuvo, sino que se le quedó mirando, mirando. Le dejó hablar y comprendí que era inútil que yo intentara meter baza. Sí, tía, nos costó una barbaridad de trabajo, semanas de trabajo, horas y horas todas las noches mientras todos dormían. Y tuvimos que robar velas, la sábana, la camisa, tu vestido, las cucharas, los platos de hojalata, cuchillos, el calentador, la muela, la harina y qué sé yo cuántas cosas. Y no puedes imaginarte lo que costó hacer las sierras, las plumas, las inscripciones y una cosa y otra. Y no puedes formarte idea de lo divertido que fue. Y tuvimos que dibujar ataúdes y todo eso, escribir cartas anónimas como los ladrones, bajar y subir por el pararrayos, cavar el agujero hasta la cabaña, hacer la escala de cuerda y mandar la guisada en un pastel, mandar cucharas y cosas con que trabajar metidas en el bolsillo de tu delantal. ¡Dios santo! Y llenar la cabaña de ratas, culebras y todo eso para que Jim tuviera compañía. Y después entretuviste a Tom tanto tiempo aquí con la manteca en el sombrero que por poco lo echas todo a rodar, porque llegaron los hombres cuando aún no habíamos salido de la cabaña, y tuvimos que correr, y nos oyeron, y dispararon contra nosotros, y yo me llevé lo mío. Después nos salimos del camino y les dejamos pasar de largo, y cuando llegaron los perros, nosotros no les interesamos y siguieron hacia donde oían más ruido. Y cogimos nuestra canoa y nos fuimos a la balsa, y ya estábamos seguros, y Jim era libre, y lo hicimos todos solitos. ¿Verdad que estuvo estupendo, tía? En mi vida he oído cosa semejante. Con que son ustedes, bribonzuelos, los que han armado ese zipizape y trastornado la cabeza a todo el mundo, y casi matado a sustos a todos. Ganas me vienen de hacerles pagar en este mismo instante. Y pensar que he estado yo aquí, noche tras noche, a sus... ¡Ay! Tú a curarte, sogranuja. Y luego apuesto que les saco el demonio del cuerpo a los dos de una buena paliza. Pero Tom estaba tan contento y reventando de orgullo que no podía contenerse, y su lengua seguía dale que dale, y tía metía baza de vez en cuando, escupiendo fuego y hablando los dos a un tiempo, como en un congreso de gatos. Y ella dijo: Bueno, tú sácale a eso toda la diversión que puedas ahora, porque óyeme bien, como vuelva a pillarte metiéndote con él. ¿Metiéndome con quién?, preguntó Tom, y se borró su sonrisa y puso cara de asombro. ¿Con quién? Pues con el negro fugitivo. ¿Con quién te creías? Tom me miró muy serio. Tom, ¿no me habías dicho que estaba bien? ¿No se ha escapado? ¿Quién? ¿Él? Exclamó tía Sally. ¿El negro fugitivo? Claro que no. Le volvieron a pillar sano y salvo. Está otra vez en esa cabaña a pan y agua, cargado de cadenas hasta que lo reclamen o sea vendido. Tom se alzó derecho en la cama, con los ojos ardiendo y las fosas nasales se le contraían y dilataban como las agallas de un pez. Me gritó: «No tienen derecho a encerrarle. Corre, y no pierdas un minuto. Suéltale. No es un esclavo. Es tan libre como el ser más libre que anda por la tierra». ¿Qué quiere decir esta criatura? Lo que digo, tía Sally, todo ello, absolutamente todo. Y si no va alguien, iré yo. Le conozco de toda la vida, y Tom también. La señorita Watson murió hace 2 meses, y se había avergonzado de haber querido venderle río abajo, y lo dijo.
de modo que en su testamento le hizo libre. Entonces, ¿por qué querías ponerle tú en libertad si ya era libre? ¿Qué preguntas tienes? ¿Cómo se ve que eres mujer? Pues por la aventura y hubiera nadado en sangre nada más que por... ¡Cielo santo, tía Polly! Recanastos, que me zurzan si no estaba allí en la puerta con cara tan dulce y satisfecha como un angelito que se atracase de pastel. Tía Sally dio un salto hacia ella, y casi le quitó la cabeza de un abrazo, y lloró, y yo me encontré un buen sitio debajo de la cama, porque me parecía que se estaba cargando un poco la atmósfera para nosotros. Atisbé y al poco rato vi que la tía Polly de Tom se deshacía y miraba a Tom por encima de las gafas, como si le estuviera moliendo contra el suelo. Si más me vale que vuelvas la cabeza, dijo después. Yo lo haría en tu lugar, Tom. Señor, señor, exclamó la tía Sally. ¿Tanto ha cambiado? Pero si ese no es Tom, es Sid. Tom está... ¿Pero dónde está Tom? Hace un momento estaba aquí. ¿Dónde está Huck Finn, querrás decir? No he criado yo a un tunante como mi Tom todos estos años para no conocerle cuando le veo. No faltaría más que eso. Sal de debajo de esa cama, Huck Finn. De modo que salí, pero sin ninguna alegría. En mi vida he visto a persona alguna poner cara de no saber lo que se pesca como tía Sally, con una excepción, tío Silas, cuando entró y se lo contaron. Le dejó borracho, como quien dice, y no se enteró de nada durante el resto del día. Y aquella noche predicó un sermón que le dio un renombre asombroso, porque ni el hombre más viejo del mundo hubiera sido capaz de comprenderlo. De modo que la tía Polly de Tom contó quién era yo y todo eso, y yo tuve que decir que me encontré en un apuro mayúsculo cuando la señora Phelps me tomó por Tom Sawyer. Me interrumpió ella y dijo: «Oh, llámame tía Sally. Estoy acostumbrada ya. Ahora ya no hay necesidad de cambiarlo». Que cuando tía Sally me tomó por Tom Sawyer tuvo que aguantarlo. No cabía otro recurso, y yo sabía que a él no le importaría, porque le entusiasmaría, por ser un misterio, y lo convertiría en una aventura y estaría completamente satisfecho. Y así resultó, y él hizo creer que era Sid, y me arregló las cosas del mejor modo. Y su tía Polly dijo que Tom tenía razón, que en su testamento la señorita Watson había dejado libre a Jim, de modo que Tom Sawyer se había molestado y trabajado de aquel modo nada más que por dejar libre a un negro que ya lo era. Hasta aquel momento y después de aquella conversación, nunca había podido comprender yo cómo era posible que ayudara a poner en libertad a un negro quien se hubiera criado como Tom. Bueno, pues tía Polly dijo que cuando tía Sally le escribió diciendo que Tom y Sid habían llegado bien, se dijo: «¿Habráse visto? Debí habérmelo esperado al dejarle marchar sin nadie que le vigilara. De modo que ahora tendré que danzar río abajo y averiguar qué embrollo ha estado armando esta vez ese crío, puesto que no puedo conseguir que Sally me lo diga». «Pero si no he tenido noticias tuyas», dijo tía Sally. «Es posible. Si te escribí 2 veces preguntándote qué querías decir con eso de que Sid estaba aquí». «Pues yo no recibí esas cartas, hermanita».
Tía Polly dijo muy severa: «Tú, Tom». «Bueno, ¿qué?», dijo él como enojado. «A mí no me vengas con qué es, impertinente. Dame esas cartas». «¿Qué cartas?». «Esas cartas. Y te aseguro que como tenga que agarrarte yo». «Están en el baúl». «Bueno, ya lo sabes. Y están exactamente igual que cuando las cogía en correos. No las he abierto, no las he tocado, pero sabía que iban a ser causa de que hubieran aclaraciones, y pensé que si no tenías mucha prisa, las... La verdad es que mereces que te desuellen. De eso no cabe la menor duda. Y escribí otra diciéndote que venía, y supongo que él... No, llegó ayer. No la he leído aún. Pero no te preocupes, esa la tengo. Le iba a apostar $2 a que no, pero pensé que tal vez sería mejor no hacerlo, y me callé. Capítulo 43. No hay más que escribir. Cuando pude coger a Tom por mi cuenta, le pregunté qué idea tenía en el momento de la evasión y qué era lo que había pensado hacer si la evasión tenía éxito y dejaba libre a un negro que ya era libre antes de eso. Y dijo que lo que tenía planeado desde el primer momento, si podíamos sacar a Jim con bien, era que le lleváramos río abajo en la balsa y corriéramos aventuras hasta la mismísima desembocadura, y que después le diríamos que era libre, y volveríamos a llevarle a casa en vapor a todo tren y pagarle el tiempo perdido. Y antes mandar aviso y hacer salir a todos los negros de los alrededores para que le llevaran al pueblo con una procesión de antorchas y una banda de música. Y entonces sería un héroe, y nosotros también. Pero yo pensé que quizá las cosas habían ido mejor tal como estaban. Enseguida le quitamos a Jim las cadenas, y cuando tía Polly y tío Silas y tía Sally se enteraron de lo bien que había ayudado al médico a cuidar a Tom, todo les pareció poco para él. Le equiparon de primera, le dieron de comer todo lo que quiso y se encargaron de que lo pasara bien y sin nada que hacer. Y nosotros le hicimos subir al cuarto de Tom y hablamos mucho rato. Y Tom le dio $40 por haber sido prisionero y haber tenido tanta paciencia, y por hacerlo también. Y Jim se puso más contento que unas Pascuas, y estalló y dijo: «¿Lo ves, Huck? ¿Qué te decía yo? ¿Qué te dije allá en la isla Jackson? Te dije que tenía el pecho velludo y lo que eso significaba. Y te dije que había sido rico una vez y que iba a volver a serlo. Y ha sido verdad. Y aquí está. ¿Lo estás viendo? A mí no me digas. Señales son señales. Fíjate bien en lo que te digo. Y estaba tan seguro de que tenía que volver a ser rico como que ahora estoy de pie aquí». Y entonces Tom se puso a hablar y dijo: «Escapémonos los tres de aquí una de estas noches y consigamos un equipo, y vayamos a correr despampanantes aventuras entre los indios, allá en el territorio, durante un par de semanas o así». Y yo dije: «Bueno, por mí no hay inconveniente, solo que me falta dinero para comprarme el equipo, y supongo que no podría conseguirlo de casa, porque es lo más probable que papá haya vuelto hace tiempo, y se lo haya quitado todo al juez Thatcher y se lo haya bebido». «Quita», dijo Tom, «está todo allí aún, $6,000 y más, y tu papá no ha vuelto desde entonces. Por lo menos no había vuelto cuando yo me marché». Jim dijo con voz solemne: «No volverá más, Huck». Yo le dije: «¿Por qué, Jim?». «No te preocupes por qué, Huck, pero no volverá más».
Sin embargo, seguí insistiendo, de modo que dijo por fin: ¿No te acuerdas de que la casa flotaba río abajo y que allí dentro había un hombre tapado, que yo entré y le destapé y no te dejé entrar? Bueno, pues puedes recoger tu dinero cuando quieras, porque ese era él. Tom está casi ya curado, y lleva la bala colgada al cuello con una cadena de reloj, y como reloj la usa, y siempre está mirando la hora que es, como que ya no queda nada que escribir, y que no estoy poco contento, porque si yo hubiera sabido el tostón que resulta hacer un libro, no hubiera intentado hacerlo, y no pienso hacerlo más. Pero me parece que voy a tener que salir de estampida para el territorio indio antes que los demás, porque tía Sally va a adoptarme y civilizarme, y no puedo soportarlo. Ya antes me he visto en ese caso. Fin. Sinceramente suyo, Huck Finn. Bueno, chicos, chicas, hemos llegado al final de este libro. Espero que lo hayan disfrutado. Si fue así, dejen su like, suscríbanse, activen la campana con las notificaciones para que se enteren de cuál será el próximo libro y cuándo lo suba. Ahora voy a pasar a un pequeño resumen y comentarios y reflexiones sobre esta obra. Me llevaré un buen rato ya que fueron varios capítulos, pero de verdad les agradecería si se quedan. Bueno, pues vamos con los comentarios finales del libro. El capítulo 38, sin duda, fue muy divertido. Yo me estaba partiendo por dentro al estar leyendo cada una de las órdenes que Tom le daba a Jim y Huck. Hacer inscripciones en una piedra, el escudo de armas, la cría de ratas, serpientes y arañas, o regar una flor con lágrimas. Pero el punto cumbre de este capítulo, sin duda, es cuando los chicos salen por esta pesada roca, y al no poder cargar con ella terminan llamando a Jim para que les ayudara. Me parece hilarante, pero a la vez me surge un pensamiento, a mi parecer interesante. Y me refiero a que vemos que el capítulo entero carece de sentido, pero es precisamente en esa falta de sentido que ellos construyen el suyo propio. Es una idea en la que me gustaría profundizar, pero en pocas palabras me refiero a que le están construyendo un significado a su aventura del rescate de Jim. No se van por lo rápido y práctico, sino que tratan de hacer algo más romántico, honorable y glorioso. Todo surgiendo de la cabeza de Tom, que en un futuro seguramente sería un gran artista. Pero bueno, continuando con el capítulo 39, donde nos encontramos a un Jim que atraviesa tiempos difíciles, ya que tiene a toda clase de alimañas a su alrededor todo el tiempo. Me sorprende que Tom lo haya convencido. Hay que ver hasta dónde llega la imaginación de los niños. Pero Jim no es el único aterrado, sino que también la tía Sally está con los nervios de punta. La aventura se fue haciendo cada vez más compleja y abarcaba también mucha planeación. Tom no quería dejarse nada de lo aprendido sin ejecutar. Escriben amenazas y cartas anónimas. Ahora la misma historia principal viene acompañada de una secundaria, que tiene que ver con estos asesinos. Sinceramente, al leerlo, me preguntaba cómo terminaría eso. Es tan fácil sacar desde ya a Jim y aún así siguen atrayendo la mirada hacia ellos, casi queriendo ser capturados y sorprendidos en medio del escape. Lo cual casi ocurrió en el capítulo 40. Al fin llega el día 0 y los preparativos estaban listos para irse. Sin embargo, hubo un pequeño retraso porque Tom no quería irse sin mantequilla. Huck va por ella al sótano y es sorprendido por la tía Sally.
Fue ahí donde el plan se empieza a venir abajo, pues ya todos los hombres estaban armados e impacientes ante la amenaza de los asesinos. Sin duda una mala combinación. Para cuando Hawk pudo llegar a la celda de Jim, ya venían también los hombres para preparar una emboscada para los supuestos asesinos. Tuvieron que huir y Tom recibió una bala en la pantorrilla. Hay que ver su amor por la aventura, pues esto no lo desanimó, sino que al contrario, lo alegró, pues era una prueba de que la fuga fue emocionante. Incluso les pidió que se fueran por su cuenta, pero Jim y Hawk no podían permitir que Tom no recibiera atención médica. Al final accedió, pero con la condición de que Hawk despistara al médico que traería. Luego, en el capítulo 41, es uno que llega muy profundo. Pero antes de hablar de eso, Hawk va por el médico, pero no pudo ir con él en la canoa para ver a Tom, así que empieza a vagar por el pueblo y tropieza precisamente con el tío Silas, que lo lleva de vuelta a casa. Tía Sally lo regaña, pero a la vez le dice que se alegra de verlo sano y salvo. Nuestro protagonista hace un par de intentos por ir a buscar a Tom y ver cómo estaba, pero no tuvo la oportunidad. Por la noche, la tía, preocupada por Sid, que en realidad era Tom, se sienta a hablar con Hawk. Se porta como una madre tierna y cariñosa con él. Imagínense qué impacto debió ser ese para el chico. Un tipo de cariño que él no conocía, o al menos conocía muy poco, por parte de la viuda Douglas. Nuestro narrador nos cuenta que se siente algo culpable por lo que había hecho pasar a la tía Sally. Qué preocupación debía sentir esta mujer. Sin embargo, aunque la preocupación creció todavía un poco más en el siguiente capítulo, la historia dio varios giros inesperados. En primera instancia estaba la carta que el tío Silas había recogido de correos cuando habían ido a buscar a Sid, diagonal Tom, pero justo cuando tía Sally la iba a abrir, Tom llegó sobre un colchón junto con Jim, el doctor y un grupo de hombres. Tom venía apenas consciente y lo llevaron a reposar, mientras Hawk veía qué iba a pasar con Jim. La gente lo empieza a tratar muy mal, e incluso proponen ahorcarlo para hacer escarmentar a los demás esclavos. Sin embargo, por fortuna, el doctor cuenta la solidaridad que Jim tuvo con Tom al cuidarlo, y además no escapando. La nobleza de Jim es algo remarcable, no solo en este capítulo, sino a lo largo de todo el libro, y sin duda invita a considerar a uno, o al menos me invita a mí a considerar las acciones con las que me conduzco. Pero, aunque le perdonan la vida a Jim, lo dejan aún encadenado y a pan y agua, literalmente. Después, Hawk espera la reprimenda de tía Sally, pero esta nunca llega. Se quedan ambos velando a Tom, que en cierto momento despierta y pregunta por Jim. Hawk le dice que estaba bien, a lo cual Tom entendió que había podido escapar. Por esa razón se le va la boca y suelta la sopa. Empieza a contar su gran aventura sobre cómo ayudaron a Jim a escapar y todo el trabajo que les costó llevar a cabo el plan tan meticuloso. Como vimos, la tía Sally echaba lava hasta por las orejas, de lo enojada y sorprendida que estaba. Pero en algún momento de cordura, le dice a Tom que Jim sigue preso, a lo cual Tom suelta de una manera muy casual que en realidad Jim es libre, ya que la señorita Watson había muerto y en su testamento le había dado su libertad. Todos nos sorprendimos cuando lo dijo, aunque conociendo a Tom, era esperable que pudiera hacer algo así.
no decir nada solo por vivir una aventura más. El pago que tuvo que hacer por esa aventura fue haber recibido una bala en la pantorrilla, afortunadamente. Pero seguro que para él siempre será un recuerdo grato, como una marca de guerra. Pero esos no fueron los únicos giros de la historia, sino que de repente aparece en la puerta de la habitación la tía Polly. Por cierto, qué curiosos los nombres. Las hermanas Sally y Polly, los tíos Silas y Sally. Bueno, continuando con el resumen de ese capítulo, toda la verdad sale a la luz. Primero que nada, la tía Polly desenmascara a Hawk y a Tom. Le explica las cosas a su hermana, pero ésta no parece enojarse mucho por eso último. Incluso le dice a Hawk que puede seguir llamándola tía Sally. Pero no nos olvidemos del capítulo final, que nos trajo aún un par de sorpresas más. Primero que nada, se liberó a Jim de una vez por todas de las cadenas. La familia lo trató muy bien y después se fueron los chicos junto con él a su habitación y hablaron sobre muchas cosas, entre ellas de la próxima aventura, que consistía en ir a territorio indio. Sin embargo, Hawk no tenía dinero para el asunto, lo cual nos hace regresar a aquellos capítulos donde Jim y Hawk se habían instalado en la isla Jackson. Allá entonces Jim le platicaba a nuestro narrador que iba a tener suerte por su bello empecho, pero que esta suerte tardaría en llegar. Estoicamente el fugitivo aguantó hasta que la fortuna lo alcanzó. Pero no solo regresamos a esos capítulos por eso, sino que en el capítulo de La tumba flotante, me parece que así se llamaba, lo que no nos habían dicho, porque Hawk no lo había visto, por lo tanto no lo pudo narrar, fue que el hombre que estaba muerto en esa casa era su padre. No sabemos muy bien cuál es su reacción al enterarse, pero despide la historia contándonos que será adoptado por tía Sally. Y aunque nos comenta que no le parece la idea porque lo van a civilizar, creo que en el fondo se alegra. Pero bueno, esa es solo mi percepción. Bien chicos, hasta aquí el resumen. Espero de verdad que hayan disfrutado del libro tanto como yo. En realidad, no es un libro que me haya tenido atrapado todo el tiempo, por lo que ocurría. Aunque sí es importante decir que tenía momentos muy divertidos y giros inesperados en la trama. Quizás se me escaparon por ahí algunas risas mientras les leía, pero espero que no se noten mucho. En líneas generales, creo que esta obra toca muchos puntos en diferentes campos, como la historia, la sociología, la antropología, incluso la psicología. Y como les leía en la introducción del libro, este texto ha sido motivo de debate para muchos, principalmente por sus implicaciones sociales de la época en que fue escrito, y no dudo de que lo sea hasta la fecha. Pero yo me quisiera más bien centrar en ciertas actitudes de Hawk y Tom, a riesgo del aviso que nos dio el autor al principio del libro. Y estas actitudes me parecen esenciales para crecer en la vida. En cuanto a Hawk, casi siempre lo vemos imparcial frente a lo que se le presenta. Él solo se dedica a observar y describir. Claro que tiene algunos momentos en que siente culpa o tristeza, pero por lo general su actitud es contemplativa y por lo tanto de aprendizaje. Nos damos cuenta de que es un chico muy inteligente y perspicaz. No me refiero a una inteligencia académica, que ni falta le hace, sino una inteligencia empírica y proveniente de la experiencia. Me parece algo esencial para la vida,
pues creo que es indispensable que todos nos enfrentemos a la realidad, tarde o temprano, y mejor temprano, que nos ensuciemos los pies, que pasemos hambre, que vivamos por ocasiones en la incertidumbre, en la incomodidad, que nos manchemos las manos por una buena razón. No digo todo esto porque tengamos que vivir así siempre, sino porque el mundo a veces puede ser cruel, ilógico y aplastante, y si no tenemos esas experiencias en nuestro bagaje, poco podremos crecer y aprender a disfrutar de la vida. No quiero generalizar y decir que todas las personas somos crueles, pero sin duda la pobreza, la ignorancia y la perversión a la que nos empujan ciertos sistemas nos hacen recurrir a dañarnos entre nosotros. Y muchas personas no son conscientes de eso, solo tienen cabeza para poder sobrevivir ellos mismos. Y no podemos culparlos, un poco como el rey y el duque de esta historia. Sus circunstancias los llevaron a pensar que la única vía de sobrevivir era estafando y traicionando. Sin embargo, Hawk, a pesar de tener un contacto muy cercano con ellos, nunca consideró seguir ese camino. Creo que su actitud contemplativa le ayudó a Hawk a poder crecer, a en diferentes momentos incluso cuestionar su moral y transformarla para su bien. De igual manera, el hambre de aventura de Tom es algo que me llama la atención. Si yo hubiera leído este libro hace unos 5 o 4 años, sin duda me habría desesperado la actitud de este personaje, pues parte de su hambre termina provocando situaciones innecesarias, peligrosas y que se podrían considerar una pérdida de tiempo. En lo personal, yo antes pensaba mucho en hacer algo productivo todo el tiempo, y cuando no lo hacía me sentía culpable y me devaluaba a mí mismo. Sin embargo, con el tiempo me permitía hacer cosas que no producían aparentemente nada, ya que yo pensaba la productividad en función de las ganancias o aprendizajes que yo pudiera tener en cierto periodo temporal, que todo fuera eficiente. Pero me permitía hacer cosas que en ese entonces yo no les encontraba sentido, que solo eran, entre comillas, una pérdida de tiempo. Una de ellas fue empezar este canal de YouTube, y con el tiempo algo que fue como un experimento tomó forma, e incluso ahora creo que sigo haciéndolo porque yo sé que podría leer un libro que atrajera a más gente, algo más controvertido, algo más contemporáneo. Incluso sé que hay otros canales que han publicado este mismo audiolibro, pero aún así me permití leerlo con ustedes, simplemente porque en su momento me surgió la idea y me dieron ganas. Por eso creo que a veces vale la pena hacer cosas a las que no les vemos un sentido obvio o un sentido per se. Tom sabía que había muchas maneras más fáciles y rápidas de rescatar a Jim, pero él quiso hacerlo a su manera, viviendo una aventura en el proceso. Y creo que más allá del resultado, el camino en sí ya es muy valioso. Les agradezco por haberme acompañado a lo largo de esta obra. Sé que a algunos les pareció muy pesada, pero en verdad me alegra saber que hay gente que disfruta de mi lectura y que me deja acompañarlos y acompañarlas en su día a día. Si llegaron a esta parte del video, por favor comenten algo. En fin, chicos, chicas, hasta acá el libro de hoy. Espero mañana subir el último capítulo del libro de Maurice Leblanc, así que si no han escuchado esa historia, los invito a que la revisen, al igual que las listas de reproducción del canal. Yo soy Roberto y ha sido un placer leerles, como siempre. Nos vemos.